El punto clave está en el discipulado, en la necesidad del discipulado. Y cuando mira el patrón de crecimiento en el Nuevo Testamento, es muy claro que hay 4 pasos simples. El primer paso fue el de hacer discípulos. Estudie Hechos 2:40 al 47 y se dará cuenta de que la gente estaba siendo discipulada, no solo siendo convertidos y traídos para sentarse en una reunión. Estaban siendo discipulados regularmente. Ahora, de ese cuerpo de discípulos, los líderes comenzaron a reconocer a quién estaba levantando el Espíritu Santo para llegar a ser líderes, una segunda generación de líderes. Y entonces esos líderes fueron levantados y enviados. Así que del cuerpo de discípulos, el primer paso es hacer discípulos. El segundo paso del cuerpo de discípulos es reconocer a quienes se está levantando Dios para líderes. Y entonces esos líderes, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los guardamos? ¿Nos aferramos a ellos? ¿Hacemos que apoyen la iglesia? No, los enviamos. Los enviamos. Y cuando salen, ¿qué hacen? Plantan iglesias, predican el evangelio, hacen discípulos. Y de ese proceso, plantando una iglesia, predicando el evangelio, haciendo discípulos, producen más líderes que son enviados. ¿Y qué sucede de una sola iglesia y luego de varias iglesias? Esto se convierte en un proceso de crecimiento, se convierte en lo que se llama multiplicación de iglesias y eventualmente al seguir este patrón da lugar a un movimiento nacional de iglesias. Empezó con un líder haciendo discípulos. Y ahora tiene un movimiento nacional de iglesias en todas partes, basadas en líderes reconocidos, levantados, enviados que predican el evangelio, plantan iglesias, hacen discípulos, levantan a otros y los envían. Pero no ha terminado. Hay un paso más que es crítico. Y este es un paso que muchos líderes en muchos países alrededor del mundo no siguen. Este es un paso crítico. Es el cuarto paso. De la multiplicación de la iglesia, usted pasa a un movimiento nacional, pero después debe involucrarse interculturalmente, enviando misioneros, enviando líderes que irán a otras culturas, a otras naciones alrededor del mundo. Y cuando usted envía a esas personas, ¿qué es lo que hacen? Hacen discípulos. Empiezan el mismo patrón sobre el hacer discípulos. Y todo comienza con el hacer discípulos. Este es un asunto crítico. La gente alrededor del mundo está hambrienta de escuchar la verdad y de tener una esperanza basada en algo que es más que un deseo y solo hay un lugar donde pueden encontrarlo, y es con Jesucristo. Ahora quiero decirles algo muy serio y quiero que piensen en esto. Hay muchas personas de muchas religiones que están viniendo a Cristo. Compartí esto con ustedes en otra enseñanza. Millones de personas viniendo a Cristo y que una vez fueron hindús o budistas o musulmanes. Y son nominales en su fe, muy superficiales. Ellos son esa fe porque nacieron en esa familia o nacieron en esa nación en particular. Y por ser nominales, cuando oyen el Evangelio, oyen la verdad. Ellos pueden fácilmente ser llevados a Cristo a algo que es real. Quiero decirle algo que espero le haga pensar. Cuando los cristianos, aquellos que se llaman a sí mismos cristianos, son nominales, superficiales, que crecieron en un hogar cristiano, tal vez fueron a la iglesia cuando eran niños, tal vez nacieron en una nación en particular y por eso dicen, bueno, yo no soy budista, no soy hindú, no soy musulmán, así que supongo soy cristiano. Y ellos no lo saben. Ni siquiera saben lo que es ser cristiano. Estas personas también son fácilmente engañadas y seducidas por otra religión. Nosotros no engañamos. Estamos trayendo la verdad. Pero hay muchos otros espíritus, como dice el Nuevo Testamento, que han salido al mundo. El espíritu del anticristo ha salido al mundo, atrayendo a la gente al engaño y a las mentiras. Hay muchos grupos en nuestro mundo hoy día que se llaman a sí mismos cristianos, pero no son cristianos. No siguen a Jesús ni obedecen la palabra de Dios. Es crítico que discipulemos a todos los que están en nuestra iglesia.
Si usted es un pastor o un líder en la iglesia, cada persona en su iglesia no solo debe estar siendo discipulada, sino que también debe estar discipulando a alguien más. Solo porque usted es el pastor no es el único que discipula. Esto es crítico para asegurar a las personas en la fe, donde no son engañados ni llevados por el mal camino. Su raíz está en lo profundo de Jesucristo y en su preciosa palabra eterna.